Legados deportivos, donde la línea del tiempo se entrelaza con el mundo del deporte. Hoy exploraremos cómo el juego evolucionó a través de los siglos. Comienza nuestro recorrido por el tiempo. Muy buenos días, sean todos, todas bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa, una nueva edición de su programa Legados Deportivos de Radio Universidad. El día de hoy tenemos como invitado especial al señor José Enrique Carrillo Juárez. Es un personaje enorme que nos va a hablar sobre todo del deporte, de su vida, que ha realizado como atleta paralímpico, como un deportista con capacidades diferentes. José Enrique, bienvenido a tu casa. Te saludamos y te abrazamos. Gracias, gracias por la invitación. En especial al doctor de la Rosa por haber hecho, por supuesto, por haber hecho pues, esta plática. ¿Cómo no? con todo tu público de audición. Entonces, pues muy emocionado porque poco se nos da el espacio a las personas con discapacidad. Pues esta es tu casa. Gracias. Y vamos a empezar, si me lo permites. Sí. Ponemos a consideración de todos ustedes, amigos radioescuchas, los siguientes teléfonos y plataformas de contacto para cualquier mensaje, sugerencia. Estamos en Radio Universidad, Boulevard Guadiana número 407, fraccionamiento Ciudad Deportiva. En el teléfono 618-827-1214. También estamos en la página de internet www.radio.uged.mx, en Facebook o Meta, Radio UGED, en Twitter o X, @Radio UGED, Instagram, Radio UGED Oficial, en el WhatsApp 618-278-3176. Y como siempre, mi profundo agradecimiento para el maestro Iván Serrano, como siempre, con tu apoyo es invaluable. Gracias, maestro, para la realización de este programa. Y como todos los programas, iniciamos con las efemérides deportivas alusivas al día de hoy, 9 de junio. Un día como hoy, 9 de junio, pero del año 1924, Uruguay gana en la edición de los Juegos Olímpicos de París la medalla de oro. En fútbol, fue una victoria donde los uruguayos, la Garra Charrúa, vence a Suiza por un contundente marcador de 3-0.
fue condición impuesta por la FIFA que el torneo se desarrollara bajo el auspicio de la FIFA y la reglamentación de ellos, reconociendo y consagrando a los integrantes del equipo de Uruguay como campeones del mundo. También un día como hoy, 9 de junio pero de 1974, la FIFA elige oficialmente a Colombia en un principio como sede de la Copa Mundial de 1986 de fútbol, que posteriormente renuncia por cuestiones políticos sociales y México entra en su lugar para organizar la Copa Mundial de 1986. También un día 9 de junio de 1978 nace Miroslav Klose, el histórico delantero alemán y máximo goleador en la historia de los mundiales. Pues entramos en materia, mi querido Enrique. Estamos hablando o vamos a hablar de un tema sobre la capacidad o las discapacidades diferentes. Este es un tipo de discriminación, lo sabemos, pero ¿qué es la discriminación? Si tú me lo permites, quisiera comentar lo que hace alusión el Diccionario de la Lengua Española, amigos, amigas radioescuchas, y define a la palabra discriminación como una marginación, exclusión, segregación, un rechazo, un apartamiento, discernimiento, una distinción, diferenciación o diferencia. Pero la discriminación en el deporte se refiere a cualquier trato desigual o exclusión basada en características como género, raza, orientación sexual, discapacidad o nivel socioeconómico, donde afecta las oportunidades para el desarrollo de una actividad deportiva. Y ahí el Comité Olímpico Internacional, en su carta, ha plasmado el compromiso para que todas las personas, sin excepción, tengan acceso a la práctica deportiva. Podemos entender que el movimiento olímpico creado por el barón Pierre de Coubertin se opone a todo tipo de discriminación, ya lo dijimos, basada en la raza, en la política, en el sexo, en la religión o alguna discapacidad. Amigos y amigas, con el permiso de ustedes, voy a dar a conocer el currículum de nuestro invitado el día de hoy. José Enrique Carrillo Juárez es ingeniero agrónomo egresado del Tecnológico Agropecuario de Durango. Es licenciado en Derecho, egresado por, obtuvo la licenciatura en el Instituto Alejandría, especialista en Derechos Humanos, Gestión Pública, y Políticas de Inclusión Social. Ha sido un profesional con una trayectoria de más de 20 años en el servicio público y la administración gubernamental en el estado de Durango. Especialista en el diseño, la coordinación y ejecución de políticas públicas orientadas a la inclusión social, el deporte adaptado, los derechos humanos y la atención integral a los sectores vulnerables. Quisiera saltarme con todo el respeto porque es muy amplia su semblanza, su currículum, pero vamos a mencionar también que él es fundador y gestor de proyectos deportivos de impacto nacional y atleta de alto rendimiento, proyectos fundacionales e impacto social. También fue fundador y gestor general del equipo de básquetbol sobre silla de ruedas en Durango. También fue parte del equipo de la delegación duranguense en el Campeonato Nacional en la Ciudad de México y también ha tenido algunos logros históricos que ha impulsado para proyectar a algunos otros deportistas, como en el caso de Edgar Murillo, a la Selección Nacional de Básquetbol sobre silla de ruedas. Pues es muy amplio el currículum de nuestro amigo e invitado Enrique, y por lo cual, pues, esta es tu casa, nuevamente te recibimos con los brazos abiertos, Enrique. Bienvenido. No, pues muchas gracias para poder platicar de una actividad que
que es fundamental para quitarnos el jinete de la depresión. Sí. Porque eso es lo que más nos afecta a las personas con discapacidad. La depresión es devastante si no sabemos combatirla, si nos dejamos que el jinete se nos monte. Olvídate, es muy difícil. Si de por sí la discapacidad en sí vivirla es complicado, pues con la depresión caemos en un abismo profundo que es muy difícil de rescatar a las personas ya cuando caen en una severa depresión. Claro. Te comento que yo cuando sufrí mi amputación, pues como todos, un año lamentable, yo creo el peor año de mi vida, porque cuando sufres una amputación, pues dices, ya se acabó todo. Por supuesto. Ya no sirvo, ya, este fue el fin. Y lo más triste es que la depresión que tú tienes como persona empieza a permear en toda la familia. Por supuesto. Invade el hogar y todos están, hoy no hagan ruido porque mi papá, y uno con su tristeza, su depresión que tiene, pues no logramos asimilar qué es lo que nos está sucediendo. Entonces, fue un año y a mí afortunadamente me gusta mucho el ajedrez. Y no quería salir de mi casa, mi estimado. No quería que los vecinos me vieran y no, estaba encerrado en mi depresión sin saber que el tiempo pasa y la economía sigue fluyendo y tiene que caminar. Entonces, en una ocasión estaba en la casa y vi Juegos Paralímpicos cuando se hacían las Olimpiadas Especiales. Sí. Que ya no existen. Y vi atletismo y todas las disciplinas y ajedrez. En eso dije, voy al CONADE. Claro. Fui al CONADE, llegué con mi muleta, todavía no traía prótesis. Llegué con mis muletas y ahí estaban como 5 personas en silla de ruedas, en unas sillas que yo nunca había visto, así abiertas, así. Sí, especiales para... Yo no sabía que eran, pero yo vi las sillas y se me hizo raro. Y les pregunté por el maestro de ajedrez y me dijeron, no, ahí está bien, espérese. Y ahí me quedé parado viéndolos, platicando y echando la broma y todo. Y de repente me aventaron una silla. Y me dijeron, véngase, vamos a jugar básquet. Y yo vi la silla y me senté y le empecé a dar. Nunca me había subido yo en una silla de esas. Entonces nos metimos a la cancha de básquet ahí en el CONADE y yo no sabía si darle, si agarré el balón, pues no sabía, y ellos ya se veían muy diestros. Entonces fueron 2 horas que yo me divertí como enano y toda la basura que yo traía en mi mente de mi depresión se fumó. Entonces me levanto y ya vámonos, y me levanto y me dicen, véngase mañana que estamos a las 5 todos los días. Y me retiro como unos 10, 15 metros y ellos se quedan así en su grupito bromeando y platicando. Y yo volteo y los veo. Y ahí fue cuando dije, yo puedo caminar con un pie, pero yo puedo caminar, ellos no. Entonces ahí fue donde me cambió mi chip. Dije, yo no tengo nada. Claro. Y ahí me empecé a ingresar con ellos y ya fue donde... Está el profesor Roberto Silva, director del CONADE, sí, que le mando un fuerte abrazo, una persona que fue fundamental porque nos apoyó mucho. Muy sensible. Sí, yo tenía una camioneta y le dije, oiga, profe, aquí el problema es que no vienen por el transporte. Como si me da gasolina, yo lo recojo, venimos a entrenar y los entrego. Oh, excelente. Y ahí empecé yo a convivir con las personas de discapacidad. Entonces tú, perdón, Enrique, empezaste a practicar el básquetbol sobre silla de ruedas, no tanto que lo hayas planeado, si fue de improviso. De improviso, sí. Por accidente, vamos a decirlo así, que tú empezaste con la práctica. Ahora, ya empiezas a practicarlo, y ¿qué fue lo que te motiva a fundar el equipo de básquetbol sobre silla de ruedas? Me motiva, ¿por qué? Porque en ese entonces pues, éramos pocos y ya conviviendo me empiezo a ver de todas las necesidades que tenían las personas con discapacidad, que la principal es la movilidad. Sí. Entonces, la otra muy apremiante es el trabajo, el empleo. Sí.
Entonces yo ya empiezo a convivir con ellos y los empiezo a transportar, y ya cuando ven que muchas personas con discapacidad se empiezan a sumar. Al rato llegamos como 40 entre mujeres y hombres de que iban al CONADE y ahí a convivir y a unos a distancia, a atletismo y por ahí me dijeron que en el gimnasio del Zaguatoba era una bodega. Okay. Y nos dicen que ahí había 10 sillas de ruedas, porque son caras. Sí, claro. Las de básquetbol. Y fuimos, y sí, estaban arrecholadas, las sacamos, y pues ya tuvimos para dos equipos de 5. Oye, ¿y hay alguna liga de básquetbol para personas con silla de ruedas? Ya fue cuando, ahí va la historia. Y conformamos un equipo de básquetbol, pues ya teníamos 12 sillas. Sí. Entonces, y conformamos un equipo tremendo, muy bueno. Empezamos a jugar, empezamos a dar exhibiciones. ¿Por qué exhibiciones? Porque en ese entonces, ya cuando me ven que ando como con las personas con discapacidad, me invita el exgobernador Ismael Hernández de Heras. Sí, cómo no. A participar en la Comisión Coordinadora de Personas con Discapacidad, que se encontraba en Extramuros. En Extramuros. Donde se dan las credenciales para personas con discapacidad. Sí. Y ahí empiezo a ir a todos los municipios a credencializar a personas con discapacidad. Hablaban los DIF, oiga, ¿cuándo vamos? Pues júntenme, perifoné, junten la gente y vamos a los municipios. Y ahí en los DIF nos tenían a todas las gentes. Y yo llevaba el equipo de básquetbol para que la gente viera que la fuerza interna de la discapacidad fue como le nombramos nosotros a esas exhibiciones. Porque sí es una dinámica tremenda el jugar básquetbol y los pases y regresar y todo. Entonces, ahí es donde y empezamos a las exhibiciones, y en las ferias de la ciudad hacíamos un cuadrangular. Excelente. Invitamos a Saltillo, a Torreón, a Gómez Palacio, y hacíamos un cuadrangular y jugábamos aquí, nos daban para la feria de la ciudad. Y por mucho tiempo, y siempre ganábamos. Oye, ahorita que tocas el tema de la feria de la ciudad, ¿han recibido, yo lo pregunto, la pregunta tal vez del millón, perdón, espero no comprometerte, ¿cuál ha sido, o si han tenido más bien apoyo por parte gubernamental? Porque tú lo comentaste al inicio del programa, que qué bueno que tuviéramos o que les diéramos ese espacio a ustedes para difundir sus actividades. ¿Reciben algún apoyo, alguna beca, algo de presupuesto para el desarrollo de su actividad deportiva como personas con capacidades diferentes? Fíjate que siempre ha sido mi lucha, porque no, y yo siempre fue mi temor, porque sí iban a entrenar, pero la realidad es que vas todas las tardes al CONADE, llegas a tu casa y te dicen, ¿y la cena? Y no hay dinero para la cena. Entonces yo dije, hay que conseguir desempleo. Oye, ahorita me viene a la mente, hace tiempo entrevistamos, no sé si tú conozcas a un buen amigo, el licenciado Pérez Calzada. Sí, Jaime. A Jaime. Sí. Él comentaba que, dice, estamos muy agradecidos con las autoridades deportivas, porque hace muchos años, dice, nos habían dado la oportunidad de utilizar las instalaciones deportivas. Dice, pero irónicamente nos ofrecían un horario en que estaba cerrada las instalaciones del Instituto Duranguense de la Juventud. Dice, vengan de las 10 de la noche a las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Cuando estaba cerrado, ¿cómo era posible que nos dieran esa oportunidad? Porque sabíamos que no lo íbamos a utilizar. Sí. Entonces, dice, ¿cómo es posible? Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿A quién debemos de acercarnos para que volteen a vernos a las personas con capacidades diferentes y para poder practicar un deporte? Mi querido Enrique. Fíjate que afortunadamente yo cuando llego, que está el profesor Roberto Silva, sí. Todo el apoyo, porque es muy sensible. En una ocasión yo iba en mi camioneta y llevaba las sillas de ruedas atrás, porque iba por los compañeros, y me alcanza una camioneta y me hace que me pare.
Y luego me dice, oiga, ¿por qué traes silla de ruedas? Dije, porque soy miembro de un equipo. Oiga, yo soy el encargado de la corona. Y hacemos el Maratón del Pacífico cada 29 de noviembre en Mazatlán. Yo les pago a 10 personas si quieren participar. Sí, pues cómo no. Entonces, ya nos tomamos los números, nos dimos, dijo, yo les pongo el transporte y todos los viáticos para ir a Mazatlán al Maratón del Pacífico. Y yo llegué con el profesor Roberto Silva y le dije, oiga, profe, pues nos están invitando a correr al Maratón del Pacífico, pero teníamos puras sillas de básquetbol. Entonces, el profe dijo, adelante, yo les apoyo si faltan viáticos y yo les apoyo con lo que yo pueda. Y hicimos la gestión con el gobernador Guerrero Mier. Guerrero Mier. Y Ángel Sergio Guerrero Mier. Ángel Sergio Guerrero Mier. Y él nos regaló, nos donó 2 sillas deportistas, ya de carreras. Excelente. Entonces, yo afortunadamente, como te digo, yo entré con personas muy sensibles y que nos apoyaron. Nos fuimos al Maratón del Pacífico a competir. Tuvimos casi 8 meses para poder asistir y entrenamos muy duro, distancia y fuerza. Todavía no tenía tartán la tarea de tierra. ¿Y qué resultados obtuvimos ahí en Mazatlán? Pues fíjate, te voy a contar la historia. Me llevé a Chacho, me llevé a Liz, una sobrina que ella tiene parálisis de un lado. Sí. Porque vieras cómo le echaron ganas. Entonces yo los escogí. Sí. Y me iba a Chacho, que tiene también una cosa motora muy complicada. Y nos fuimos y estuvimos entrenando un año de resistencia y velocidad y todo. Y cuando llegamos y estuvimos una semana antes, fuimos a reconocer el lugar donde íbamos a correr y anduvimos ahí divirtiéndonos. Muchos de los compañeros no conocían ni el mar. Sí. Entonces, ya cuando fuimos en el maratón, estábamos formados y llegaron 2 cuates de Oaxaca en sillas clínicas. Y yo me quedé viendo así, pues no, las sillas clínicas no son para correr. No. Y de repente, mi estimado, llega Saúl Mendoza, Aarón Gordián y una muchacha, campeones olímpicos. Saúl Mendoza. Cuando llegan y luego le digo, oye, a Saúl Mendoza, y voltean, ¿qué hubo, chavos? ¿De dónde vienen? De Durango. No, suerte. Bueno, pues para él era un honor estar compitiendo con ellos. Con esos personajes. Oye, cuando arrancan, no. Nomás les dimos los números como unos 10 metros porque son... No. Se vio ahí vimos la diferencia. Porque arrancan y hasta zumban las sillas que traen. Muy... No, nada más lo vimos un ratito y jamás los volvimos a ver porque salen a una velocidad enorme. Sí. Ahí vimos que para ser campeón olímpico se necesita mucho esfuerzo, mucha disciplina, perseverancia. Sí. Entonces, pero participamos y la gran experiencia. Sí. Entonces te comentaba que cuando la fiesta de la ciudad hacíamos los cuadrangulares, los compañeros dijeron, oye, pues ya no divierte, porque sí, ganábamos 60-28, los marcadores muy abultados, y les dije, ¿quieren ir al Nacional? Sí, y fui a elegir al profesor Roberto Silva, y nos dijo, adelante, inscríbanse, yo los apoyo, y nos fuimos al Nacional. ¿Dónde fue este campeonato nacional? En Paralímpico Ciudad de México. Ahí van todos, al Nacional van todos los estados y llegamos a competir y nosotros traemos buen equipo porque primero los visores a ver, jueguen y ya lo ven jugar a uno. Y nosotros teníamos buen equipo, pero ¿qué nos pasó? Que nos faltaba la técnica. 2-3 segundos y que no puedes pegar silla con rueda. Entonces, es por puntuación, son 14 puntos. Entonces, yo, por ejemplo, por mis capacidades, soy 4.5 puntos. Entre más tengas discapacidad, es menor tu puntuaje. Y ya no sabíamos si tuvimos que armar un equipo, pues no, muy precario, sí, deportivamente. Y nos trajimos
el 24º lugar. 24º lugar. Sí. Bueno, está bien para un inicio. Recordemos esa frase del barón Pierre de Coubertin: lo importante es competir, no ganar, Enrique. Sí, y llegamos y dijimos al profesor, oiga, pónganos maestros. Nos puso 3 maestros, ya estuvimos entrenando un año, nos fuimos, en el otro año, mi estimado, nos trajimos el 4º lugar. Cuarto lugar en el Nacional de Básquetbol. Y en esa ocasión llevamos un chavito que lo conocí yo en Walmart, en paquetería, y lo invité al equipo de básquetbol y empezó a ir. Y los visores nos dijeron, déjanos a Edgar. A Edgar Murillo. Sí. Y luego, Edgar, que te quedes a la selección. No quería, no. Le daba pavor. Lo convencimos y se quedó. Y afortunadamente fue el primer seleccionado duranguense en básquetbol sobre silla de ruedas en la nacional. Después nos mandaba imágenes que andaba en Inglaterra, en Argentina jugando. Y no, pues ahora sé que tanto fue su capacidad para jugar, que anda jugando con los Lakers de Los Ángeles. Perfecto. Y le pagan allá en silla de ruedas. Excelente. Sí. Oye, mi querido Enrique, antes de que terminemos el programa, sí sería bueno que nos comentaras cuál es la situación en este momento en Durango, en el interior del estado, de la práctica deportiva de personas con capacidades diferentes. Fíjate que yo afortunadamente cuando ya empecé a usar mi prótesis, yo pensé que ya que iba a estar muy limitado. Y en una ocasión que empiezo a engordar, porque la discapacidad te da esa poca movilidad, claro, y empiezas a echar la flojera, y empecé a engordar y me empezó un dolor en la cadera. Fui con el ortopedista y me dijo, Enrique, si no bajas esa panzota, te voy a poner prótesis de cadera. Me entró pavor y empecé a ir a caminar al Zaguatoba. Claro. Y una vez iba una pareja que yo vi que no eran corredores porque llevaban abrigos. Sí. Iba a un matrimonio caminando y luego yo escuché cuando iba atrás de ellos que la señora le iba diciendo, no, ¿y cómo quieres matarte? No, la vida es bien bonita y todo. Y yo lo rebaso y no sabía que mi pants iba levantado y se me veía mi prótesis. Entonces cuando lo rebaso, que voy caminando, escucho que le dice la señora, mira al señor, y tú queriéndote suicidar, ¿no? Entonces cuando escucho eso, yo troto, mi estimado. Dije, para que vea. Y fue donde me di cuenta que sí podía correr. Como Oscar Pistorius. Y empiezo a trotar y sentí una emoción tan grande como no te imaginas. ¡Ay, puedo trotar! Yo ni lo había intentado. Y caminé otro rato y luego troté otro ratito y ya ahí fue donde dije, sí puedo. Sí puedo. Y lo voy a lograr. Y voy a estar en un lugar prominente. Y ahorita llevo 323 medallas de carreras. 323 medallas en todas las carreras. Me encantó porque siempre me encantó el deporte aparte. Y ahorita llevo ese número de medallas, pero pues soy el único. ¿Pero qué hace falta? Hace falta más motivación. ¿Qué hace falta? Yo les he dicho a mis compañeros y les he dicho a las autoridades que no podemos ir a hacer una práctica deportiva con el estómago vacío. Claro. Entonces les he dicho yo, ¿sabe qué? Lo que necesitamos es trabajar, dignificar la discapacidad, porque no somos sujetos de programas asistencialistas, ni debemos de ser de dádivas y poner la manita. No. Podemos trabajar, tenemos habilidades, destrezas, aptitudes, según la personalidad de cada persona. Claro. Y yo cuando estuve en el DIF, tuve 20 años, soy pensionado del DIF estatal, del gobierno del estado. Estuve en el CRE y creé el primer Consejo de Inserción Laboral. Entonces, ¿por qué? Porque un 3 de diciembre, que es el Día Mundial de las Personas con Discapacidad, estábamos esperando al gobernador, la diputada Yolanda de la Torre, tu servidor. Ella llegó y dijo, ¿qué les ofrezco? Y la diputada atinadamente hace un comentario que dice, un bono taxi. Denles un bono taxi para que se transporten. Entonces yo fui caminando y le dije, no, señor gobernador,
se me da que es dinero tirado. No, está bien, pues para que se está. No, le dije, ¿sabe que si a mí me van a dar 10 taxis, yo los voy a vender a mis hermanas, a mis tíos, a la familia, porque yo necesito comer? Pues... Entonces le dije, lo que necesitamos es trabajar. Exacto. Por ahí escuché el día de ayer que el ayuntamiento o el cabildo del municipio de Durango está promoviendo la inclusión de personas con capacidades diferentes en puestos laborales. Pero vayamos, lástima que está terminando el tiempo, Enrique, ya no nos da tiempo para platicar más, porque hay mucho material, sí. Pero sí sería bueno que no siguiéramos discriminando y que siguiéramos apoyando a este tipo de personas, a grandes personajes que le han dado lustre al deporte duranguense, al deporte paralímpico. Pues yo te agradezco mucho, mi querido Enrique, que nos hayas hecho el favor de acompañarnos el día de hoy. Sin lugar a dudas nos das una muestra de que el que quiere puede. Y siempre terminamos nuestro programa con algunas frases alusivas al tema que nos ocupa. Y permítame mencionarlas, alguna de ellas. Por ahí, un personaje, Andrew Parsons, que fue presidente del Comité Paralímpico Internacional, él comentaba: el espíritu paralímpico es sobre la excelencia, la amistad y el respeto, no sobre lo que no puedes hacer, sino sobre lo que haces increíblemente bien. La otra frase de Oscar Pistorius, un personaje atleta que también carece de sus 2 piernas, pero con prótesis logró participar en varias carreras de atletismo, y él dijo: no se trata de lo que no puedes hacer, sino de lo que puedes lograr. Enrique, gracias por acompañarnos, agradecemos tu asistencia. Esta es tu casa, Legados Deportivos te recibe con los brazos abiertos, igual que Radio Universidad, por supuesto. Amigo radioescuchas, gracias por el favor de su atención. Nos vemos. Si me permites decir una frase que fue la que agarré propia, ¿sí? Que es: no importa el obstáculo, rendirse no es opción. Exacto, excelente. Pues amigos y amigas, gracias por el favor de su atención. Nos vemos la próxima semana. No, ¿sabes qué, mi estimado? Y así concluye otro emocionante capítulo de Legados Deportivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los momentos más destacados y las curiosidades del vasto mundo deportivo. Están invitados a la próxima semana para seguir entre juegos y legados. Radio Universidad. Identidad